Como bien usted decía. Se le fue. Esa palabra está censurada en la televisión. Ahí está la... Hay un tema, Juanmi, que me parece muy importante, volviendo al tema Cuba, señores, y en este caso se trata nada más y nada menos de cómo esta dictadura ha ido involucionando, Juanmi. No quiere decir que antes no fuera malévola, no fuera criminal, sino que por lo general se usaban métodos de tortura psicológica, métodos un poco más estructurados, digamos, por la Stasi, por la KGB, por la Securité de Rumanía y todo esto. Pero en los últimos años, Juan, se ha visto cómo están apelando más a la violencia, a la tortura física, a incluso a la eliminación física. Lo hemos visto, por ejemplo, con lo que sucedió con Laura Pollán, con lo que sucedió con Osvaldo Payá. Pero ahora mismo tenemos un caso bastante reciente y es el caso de Félix, un opositor que, de acuerdo con la seguridad del Estado, y hoy esta historia tan extraña, esto es publicado por 14 y medio. Mira qué interesante, yo había visto esta noticia, pero no sabía que se trataba de un opositor. Ahora es que me entero de eso, ¿eh? De acuerdo con ya le veo más sentido. Ahora le veo más sentido. Mira lo que dicen ellos. Según dice la seguridad del Estado, Félix huyó y después se suicidó, lo cual por supuesto que la misma familia lo pone en duda y lo están cuestionando porque encontraron al hombre con moretones en el cuello, en los brazos, una rigidez del cuerpo y ciertas marcas que para nada coincide con ahogamiento, porque un suicidio por ahogamiento. De hecho, te comento, mira, vamos a dejar la foto para comentar, fíjate. La muerte de Félix Lázaro Reynoso Rodríguez, de 32 años, mientras se encontraba bajo custodia del Departamento Técnico de Investigaciones en Matanzas, ha levantado una oleada de indignación dentro y fuera de la isla. La familia del joven, arrestado durante un apagón el pasado 23 de junio, denuncia que lo mataron a golpe y que las autoridades intentaron ocultar el crimen. Las imágenes de su cadáver, plagado de hematomas y con signos visibles de violencia, contradicen la versión oficial de una supuesta fuga y posterior suicidio. Pero ¿suicidio cómo? Ahogamiento. El hombre se tira en el agua. Sí. ¿Dónde? El miércoles, una tía materna intentó verlo en la estación del DTI junto a un abogado. Preocupante, la dictadura, esto es una señal realmente de desesperación, sí, de modo pánico, cuando tienen que apelar a inventarse una historia tan truculenta como esto y que además nadie se cree, porque ya te digo, tiene demasiadas señales el cuerpo de este muchacho cuando fue encontrado de que realmente fue golpeado y con bastante sangre. Era algo que normalmente no hacía la seguridad del Estado. O sea, utilizaban electroshock, utilizaban decenas de sistemas, por supuesto, que no eran para nada benévolos. Yo diría que cada vez se sienten más acorralados, cada vez son más chapuceros. Y eso es lo que sucede cuando un régimen está en sus últimos momentos. Mientras más presión ellos sientan, más errores van a cometer. Ya ellos han llegado a un nivel que ya no les importa absolutamente nada. Es la realidad. Pero mira, con este muchacho pasa algo muy concreto y como te digo, muy preocupante. Fíjate, el acta de difunción es absurda. Fue sepultado en una fosa común, como un desconocido, sin velorio ni nada, aseguró su prima en declaraciones a medios independientes. La policía, según su testimonio, intentó justificar la muerte alegando que Reynoso se lanzó al mar con una piedra de 43 libras amarrada al cuello. ¿En serio, Juan? Cada día son más chapuceros. 43 libras, por ejemplo, pudiera ser para un cadáver o algo por el estilo, pero una piedra de 43 libras cualquiera puede sostener en la mano. Ojo, es bastante peso. Lanzarse al mar una persona con una piedra es el mismo. No, eso está sospechoso. Y yo creo que estuve mirando, creo que la verdad no le di la importancia a la noticia, porque pensé que se trataba de algún ajuste de cuenta, pero ya al ser opositor ya cambia por completo la perspectiva. Ya cambia. Y también, mira, tenemos el reporte del médico forense que dice que Reynoso llevaba más de 48 horas muerto cuando lo encontraron. Mira, o sea, es una cosa. Aquí está escribiendo, en el chat están escribiendo, dice, no, su hermano dio testimonio que la piedra se la había esposado. Dios mío.
No, No, pero es aquí, que el nivel de chapucería y de improvisación también te dice algo. La exacto. gente del DTI, la Seguridad del Estado, tiene una preparación mínima y cada día son más, tú sabes, a los sicarios, a lo criminal. Ya no son gente que puedan dar, por ejemplo, una presión psicológica o todo este tipo de cosas para obtener un resultado. No, no, no. Van al golpe, al No, palo. es que ya están trabajando bajo presión y cuando tú trabajas promesión, cuando tú trabajas bajo presión, las probabilidades de que te equivoques y que te cometas errores son más grandes y eso es lo que están haciendo ellos ahora. Estos son patadas de ahogado. Algo había detrás de eso que tuvo este final precoz, vamos a decirlo de cierta manera. Y esto de alguna manera te demuestra hasta dónde son capaces de llegar estos delincuentes. De hacer lo que sea. Si mañana tienen en una tribuna tienen que hacer algo parecido a lo que estuvo sucediendo en Colombia, ya a esta altura les da lo mismo cualquier cosa, porque es que saben que no tienen escapatoria. Eso, ellos se sienten tan acorralados y saben que no tienen escapatoria de ningún tipo y que no tienen perdón tampoco. Eso ellos lo saben perfectamente. Pero hay otra cosa, entre los tantos temas, Juanmi, que creo que debemos ver, siguiendo también con este tema de la tremenda desesperación que hay en Cuba y cómo pasan cosas que hasta ahora no habían sucedido, Juanmi, yo creo que es interesante lo de esta protesta que hicieron varias madres. Y de hecho me parece muy interesante esto, porque era algo que nos hemos cansado de repetir, señores. Si ustedes tienen localizado la casa de Díaz-Canel, cáiganle ahí. O sea, no hacen nada haciendo una protesta a la Plaza de la Revolución, a partido. No, 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 no. Caigan en las casas del Laguito, caigan a Díaz-Canel, caigan a Marrano, o sea, caigan directamente donde les duele. O sea, donde les duele a ellos, que es precisamente la casa de los mismos jerarcas de ellos, ¿me entiendes? Para que vivan aterrorizados. Eso realmente para mí es una vuelta de tuerca, es algo es algo realmente que es inédito por completo. Y para mí de verdad, Juanmi, que es muy, pero muy interesante y este ejemplo de hecho se debería replicar. Yo creo que sin falta cada apagón, cada necesidad que tenga la gente, señores, vayan a visitar al puesto de dedo directamente. Pero de hecho, de lo que quiero comentar contigo no es de esto que sucedió y que es inédito, sino quiénes son las personas que hacen esto, en qué condiciones viven estas personas. Y en esto es lo que me quiero enfocar, porque ha salido un video, de hecho, de una entrevista a la madre de dos de las muchachas que fueron, un poco para ver las condiciones en que viven y cómo explican por qué lo hicieron. No sé si lo has visto, Juanmi. No, no lo he visto, no lo he visto. Bueno, vamos a compartirlo porque creo que es fundamental que la gente sepa que esto no es algo improvisado, no es algo financiado de los Estados Unidos, como siempre van a decir, porque cuando usted vea las condiciones de vida de estas personas se van a dar cuenta. Vamos Aquí en esta cama duerme mi hija, la más chiquita de Amila, con sus 3 hijos. En esta cama duerme mi hija Sionismain con sus 2 hijos. Y en el otro lugar duermo yo. Sí tienes experiencia, de hecho, porque muy reciente, cuando estabas en Cuba, visitabas casas como esta, visitabas gente que vivía realmente en unas condiciones paupérrimas, ¿verdad? Entonces, yo sé que el régimen va enseguida a difundir la idea que si le apagó la CIA y el FBI y la mafia de Miami, pero habría que ver, señores, aquí viven 8 personas en una casa que se ve en Es que una eso no se pequeña... le puede llamar casa porque eso no es un corral de puerco. Mira las maderas esto, o sea, aquí cuando llueve esto es más adentro que afuera, el fango, el calor, el polvo, la humedad, o sea, todo tipo de cosas. Y esta es la mamá de 2 de las muchachas que le cayeron arriba a Díaz-Canel. Uno tiene 10 años. Perdón, que le cayeron arriba a Díaz-Canel, no, que fueron hacia la casa de Díaz-Canel y fueron interceptadas. El otro tiene 9, la otra tiene 4 añitos que está en el círculo ahora. El otro tiene 6 meses y el otro más chiquito tiene 5. Todos nosotros padecemos de asma bronquial y somos alérgicos. En verano no hay quien esté aquí, pero cuando llueve más adentro que afuera. Hasta inclusive, como esto era un patio, el agua de la zanja entra para aquí y hasta aquí, adentro. Y llueve lo mismo afuera que adentro y por las paredes, porque ves que estas paredes no son muy confiables. Bueno, yo llevo años en esta situación, me mandaron a hacer escritos, primeramente fui al comité central
ahí me dieron la respuesta. Ellos tenían que resolverme lo antes posible. Se quedaron con la respuesta. Ahora, bueno, ya lo que hace la señora es decir que se ha cansado de cartas, etcétera, etcétera. Yo creo que el régimen cubano ha construido todo esto que es el gran padre, el que tiene que resolver todo, etcétera, 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 señores. Y yo creo que los cubanos tienen que entender de una sola vez que dependen de sí mismos, señores. La gente tiene que aterrizar. Yo sé que es bien triste y hay gente que pierde las esperanzas igual. No hay forma de hacer algo en Cuba, salvo que seas un cuervo, por ejemplo, que para él es de las pocas gente, tú sabes. Él es la después se para ese delincuente y te dice que en Cuba se puede prosperar y que se puede poner empresa y se puede invertir. Si no tienes la simpatía del Partido Comunista, sencillamente no puede ser una empresa exitosa. Eso sin comentar todos los obstáculos y todos los impedimentos que te pone el Partido Comunista para que tú no puedas invertir. Hablando, es que yo no quise ni reaccionar a la entrevista que tuvo porque es que daban ganas de vomitar. La entrevista a la otra que tuvo, para mí la del aeropuerto fue más que suficiente. Después lo invitaron al otro programa de los ciclín ese, que es el que le lava la cara a todos los artistas, esos que vienen acá, ¿sí? Y habló una cantidad de sandeces ahí que en Cuba se puede. ¿Quién en Cuba puede tener un hotel? Los únicos que pueden tener hoteles en Cuba son los Castro. Dile que te explique eso. ¿Tú sabes lo que llama la empresa a un tipo que llena memoria? Es una burla. Es una burla lo ese señorito. De hecho, mira, voy a compartir contigo la entrevista a un señor que es el vicepresidente primero de la OSTE, Agua y Saneamiento, porque en la televisión cubana entrevistan a este hombre que se aparece con que él tiene unas medidas para resolver el déficit de agua. Pero yo creo que vale la pena escucharlo porque cuando uno lo oye se da cuenta de que realmente en Cuba están las cosas bien jodidas. Vamos a escuchar esto un momentico, Juan. Al 80% de la población cubana. Realmente existe un... O sea, espérate un momentico aquí. Bueno, mira, ante todo tendríamos que ponernos en el contexto nacional. Las empresas integradas al lado de agua y saneamiento, 24 empresas de acueducto y alcantarillado, sirven al 80% de la población cubana. Realmente existe un 20% de la población cubana que se abastece mediante otros tipos de infraestructura hidráulica que pueden ser administradas por entidades entidades estatales, entidades de la educación, entidades del MIFAL o simplemente fuentes que administran propiamente los ciudadanos. Dígase pequeños acueductos rurales o pozos propios, otra infraestructura que son de administración propia. Este 80% de la población... O sea, en resumen, porque es que hombre baba y baba. Lo que dice es que ellos realmente abastecen al 80% de la población. Ahora mira, ¿quién tiene la culpa de todo el desastre que está pasando con el abastecimiento del agua? Y fíjate, los dos problemas fundamentales que tienen ellos, ¿cuáles son? Pues nosotros tenemos la obligación de servir. Hoy se ve limitada en su cantidad y oportunidad, fundamentalmente, no tanto así en la calidad, a partir de que las dos materias primas principales que necesitamos para brindar un buen servicio hoy tienen algún tipo de afectación. Ok, en todo ese eufemismo que él usa, ahora va a hablar de las dos materias primas con las cuales tienen grandes problemas, Juanmi. Dígase el agua, que es nuestro principal recurso, nuestra principal... O sea, el sistema de acueducto y de suministro de agua tiene un problema con una materia prima, el agua. Mira, es que son cosas tan fáciles de desmontar. Ojalá tuviéramos a alguien ahora mismo en Cuba que encendiera una cámara, hiciera una transmisión en vivo, que yo te voy a decir, llégate a donde está el acueducto de ahí, atrás del preuniversitario Marta Abreu, que es donde vienen las pipas, porque todavía estamos en ese sistema arcaico que llenan de abastecimiento de agua a través de pipa, y vas a llegarte allí y vas a ver una tubería, que es donde abajo de esa tubería, de manera manual, se para una pipa, la llenan y se desborda la pipa todos los días y atrás pasa otra y otra y otra. Si él dice que el recurso de escasez es el agua, llégate allí para que tú veas cómo esa tubería está las 24 horas del día abierta, botando agua a la calle. Pero eso no es de ahora, eso es desde que yo tengo uso de razón, que yo iba a visitar a mi tía que vivía en Palatino. Yo veía esa agua ahí desbordándose y botándose, mientras hay personas en Cuba que no tienen agua. Es una cosa tan sencilla. Tú te llegas ahí, pones y dices, mira, a ver, ahora dime quién es el responsable de este despilfarro. ¿Quién paga eso? El problema es que, mira, como es de todo, todo es de todo y nadie es de nadie,
Exacto. A nadie le interesa. ¿Tú crees que este carepapa le interesa que la gente en La Habana Vieja no tenga agua? Desde que yo nací en La Habana Vieja, yo estaba cargando agua. Jamás ha habido agua. Y bañándome con un jarrito mientras ellos tienen agua caliente y agua fría. Vamos a escucharlo un momentico para que tú veas por qué no tienen agua. ¿Cuál es la culpa? Deja ver. ¿De dónde viene? La materia prima, que es un recurso natural que nosotros procesamos industrialmente y servimos al pueblo con calidad bacteriológica para que pueda ser potable y que hoy presenta algún tipo de afectación en todo el territorio nacional por el déficit de precipitaciones que hemos tenido en el último periodo del año. Dios mío. Déficit de precipitaciones, o sea, sequía. Ahora viene la señora y le pone la pala. Es que la sequía. Ven acá, ¿y por qué ocurre la sequía? No tiene que ver con una deforestación descomunal que ustedes han sido los promotores desde el mismo año 59, que ha sido progresivo. O sea, si es la sequía, realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son los culpables? O sea, ¿quién ha sido responsable de que los principales ríos hoy por hoy casi no tengan agua, Juan, y que sean vertederos de basura? Que un pueblo como Wine, por ejemplo, donde yo nací, que estaba surcado, tú sabes, por zanja, para la fertilidad y todo eso es basura, todo eso es pura basura. El río Mayabé, que por hoy no existe, es un vertedero tremendo. Todos los ríos de Cuba están contaminados, absolutamente todos. O sea, ¿qué tiene que ver la sequía, que no llueva, con eso? Eso precisamente es la ineficiencia, la corrupción y todo lo que ha acompañado al castrismo desde el día 1. Espérate, vamos a hacer para que tú veas cómo él viene, la mujer le mete la pala. Entiéndase que estamos ya en el medio del periodo más lluvioso del año y que realmente se han registrado los porcientos más bajos de lluvia de los últimos años en nuestra isla. La sequía es un problema recurrente en nuestro país. La señora, por cierto, la pobre también está seca, compadre. Está hecha. No, esta es. Mira eso, o sea, no, el vestido ese tú lo ves y dices, es un esqueleto, Dios mío. ¿Qué estrategias o, digamos, proyectos se han implementado un poco para garantizar el suministro de agua en zonas afectadas? Nuestra responsabilidad en el servicio de abasto de agua impone que muy previamente a la realización de los servicios se realizan estudios hidrogeológicos y estudios de disponibilidad de recursos agua como recurso natural y se hacen los balances a nivel nacional. Para ello se establecen estrategias muy claras de acciones en la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura que permite llevar el agua a los lugares que más disponibilidad hay hacia los lugares que menos disponibilidad tienen. Y en esto hay una infraestructura que es muy mencionada y que todos conocemos, que son los trasvases que permiten. Ahí te iba a preguntar, ¿qué coño son los trasvases? Los camiones cisternas, las pipas, ¿qué cosas son? Porque él ahora empieza con los trasvases para aquí, los trasvases para allá, nunca aterriza, todo es una muela y tú sabes. Todo esto mientras el país está colapsado ahora mismo, el sistema electroenergético está colapsado. Bueno, y ahora también, entonces dice, bueno, espérate, el otro problema es la energía. Pero aquí está. ¿Cómo entonces ha impactado el bombeo y la distribución del agua y qué medidas entonces se toman para un poco priorizar el suministro en hospitales, digamos, escuelas, comunidades durante estos apagones? Como bien usted decía. Se le fue. Esa palabra está censurada en la televisión. Ahí está la sanción. Oye, por esa palabra quitaron el de la Isla de la Juventud. Pidió disculpas hasta en la televisión y todo. Se le fue la palabra apagón. Sí. No, pero espérate, porque el hombre explica cuánto toma, o escucha esto, va a explicar por qué el problema del abastecimiento del agua es incluso más complicado que el de la electricidad. Vamos a dejarlo en sus propias palabras y ahora lo comentamos. Los combustibles y la electricidad es la segunda materia prima más necesaria en nuestro servicio. O sea, son dos materias primas, Juanmi, agua y electricidad. No tiene ninguna de las dos. Para el pueblo y para la economía. Las afectaciones del Servicio Electroenergético Nacional, con su fragilidad que todos conocemos, con la explicación que nos hace cada día Bernardo Espinosa y los compañeros técnicos del Ministerio de Energía y Minas, nos implican de manera directa. Es directamente proporcional la afectación del servicio eléctrico a la afectación del servicio hidráulico. Con una complejidad adicional, que es que la electricidad llega de manera instantánea una vez repuesto el servicio. El agua, por sus características, dispone de fuentes de abasto que casi siempre están muy lejos de las zonas urbanas para buscar calidad en el agua. Y que la demora de llegar al agua una vez repuesto el servicio eléctrico en esos pozos es de hasta 6 y 8 horas para... Escuchate ahí, o sea, desde que llega la electricidad toma entre 6 y 8 horas que llegue el agua a las casas. ¿Cuándo va a llegar el agua?
si antes de que esa agua llegue a las casas ya le metieron otro apagón. Dios mío, ¿quién le escribe los guiones a esta gente? Porque mira, está perdiendo su tiempo, está equivocado, tiene que meterse a humorista. Okay. Yo veo esto y digo, bueno, espera, ¿cuándo hay suministro de agua en Cuba? El hombre dice que demora entre 6 y 8 horas para que llegue el agua del pozo a las casas, Juanmi. Ya en ese tiempo le dieron 10 apagones más. Bueno, todavía la gente, pero el apagón ese es el 59, porque la gente de La Habana Vieja está esperando que llegue el agua desde el año 59. ¿Sí? Fíjate tú. Te envié un video, tiene que ir con lo del agua, porque ahora la ministra, fíjate tú que la ministra, que otra de los viceministros, eso, porque Cuba estamos llenos de ministros que no resuelven absolutamente nada, anda de un congreso internacional, dando una conferencia de cómo hacer que un país tenga un desarrollo sostenible. ¿Tú te imaginas? No, imagínate.